Lector de portafolio, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hoy para otra charla muy importante en estos tiempos de crisis y de pandemia. Nos acompaña el profesor Marco Azuero, quien es profesor de negociación de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Administración de Empresas. En estos momentos la negociación es uno de los elementos más importantes porque hay que negociar casi que todo. Hay que negociar salarios, hay que negociar arriendos de locales, hay que negociar con proveedores, hay que negociar con clientes. Y el profesor Azuero nos va a dar unos consejos sobre cómo llegar a una mejor negociación, cómo lograr un mejor acuerdo que beneficie a ambas partes. Profesor Azuero, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, Pues profesor, la idea es que toquemos diferentes temas y, digamos, bien prácticos para que la gente pueda utilizarlos en estos momentos. exactamente. Profesor, ¿qué es lo más importante que debe tener una persona al negociar cualquier cosa? Vamos a hablar, como ya lo dije, local comercial, del el arriendo, del precio de un producto, de salarios. ¿Qué es lo principal que debe tener en cuenta una persona? Lo primero es gastarle un tiempo, así sea breve, pero gastarle algo de tiempo antes de sentarse a negociar con la otra persona. Porque si uno va a ver qué pasa, se puede encontrar sorpresas muy grandes y si la otra persona es muy avesada negociando, pues le puede, como decimos vulgarmente, meter los dedos en la boca y reclamar muchísimo en la negociación. Entonces, una de las primeras cosas sería fijarse unos objetivos claros de lo que quiere alcanzar en la negociación. Eso es vital. Un segundo objetivo sería no negociar exclusivamente el salario o el precio, que es normalmente el que se lleva toda la preponderancia en una negociación y la hace demasiado competitiva. Entonces, la idea es negociar por lo menos dos, tres asuntos que ayuden a que haya posibles intercambios. ¿Sí? Vamos, Entonces, vamos a poner un ejemplo, profesor. Entonces, tenemos un punto que es la preparación, que es lo que usted sí, hablaba de que la gente se prepare para ver qué va a negociar. El segundo es no centrarse en un solo punto. Vamos a hablar de un local comercial, por ejemplo, que está muy de moda correcto. en estos tiempos de crisis. Sí. Eh, Aparte de negociar el arriendo como tal, ¿qué más puede meter una persona dentro de ese tema para, como se dice en el argot de los negociadores, expandir la torta? Correcto. Si se quiere expandir la torta, es de lado y lado. Entonces, eh, pues en estos momentos uno diría, bueno, ¿quién tiene más poder en una negociación? Pues uno diría, no, pues fundamentalmente el propietario, porque es el dueño del local y que, ¿sí? Pero resulta que a raíz del decreto que salió en donde obligan a los arrendadores a no sacar a los arrendatarios de sus locales, ahí cambiaron las reglas de juego a nivel de poder y están de tome y dame. Entonces, muchas veces hay miedos tanto del uno como del otro. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas en una situación de esas es que se acerquen un poquito las partes a charlar, no a negociar de una, bueno, y entonces yo no le puedo pagar este mes o no le puedo pagar en 3 meses porque no tengo plata, entonces demándeme, entonces haga lo que sea. Si en vez de tener esa actitud y el otro también a querer, mire, es que yo no lo aguanto más y voy a ver de qué manera lo saco, es ver qué quiere el uno, qué quiere el otro, preguntarle si efectivamente va a continuar con su negocio, qué posibilidades tiene, cómo se pueden ayudar entre los dos. Y en ese caso, ahí ya cambia la perspectiva y dicen, bueno, listo, yo le puedo ayudar en la forma de pago y usted me ayuda en el canon, me baja un poquito y entonces yo hago el esfuerzo de pagarle dentro de los 10 primeros días del mes. Eh, otro asunto importante para un arrendador es eh, el tiempo del contrato. No es lo mismo tener el contrato a 6 meses que tenerlo a un año o que tenerlo a 2 años, porque eso cambia completamente las reglas de juego.
del contrato. Entonces, fíjense, ahí hemos hablado de 3 asuntos nada más, o 4. Y Ujú. ya con eso uno tiene para entretenerse de lado y lado. Si Siempre uno, diríamos, profesor, que la mejor solución ahora, tanto para los dueños de los locales como para el arrendatario, es llegar a una solución, ¿no? Porque ambos ganan. claro, Si, no, sí, si no se llega a una solución, ambos pierden. El uno ambos pierde pierden, su es el negocio, típico pierde, pierde-pierde. Sí, pierde su y negocio, es, pierde estar el sitio donde está, y el otro difícilmente lo podrá arrendar, ¿no? exactamente. Entonces, si los dos dejan los miedos a un lado, o el orgullo, o lo que sea, cualquier tipo de prejuicio, y empiezan a dialogar, cuando uno empieza a compartir información, eso allana el camino para crear valor, porque está uno conociendo lo que le llama mucho la atención al otro y lo que me llama a mí la atención. Entonces, ahí es donde pueden surgir, es donde surge la magia de la negociación, en donde, por más de que uno se haya preparado muy bien, es cuando está frente al otro y comparte y entra en contacto con el otro que surgen las posibilidades inesperadas. Usted habló un término muy importante en negociación que casi siempre es el que lleva a que no se llegue a un buen acuerdo y es el orgullo. ¿Qué tan importante o qué tan malo es el orgullo para lograr una buena negociación? Uf, el orgullo, digamos que es uno de las manifestaciones de nuestro ego. Entonces, y además que el orgullo es de los de mayor preponderancia en el ego, ¿sí? Pero también está la vanidad, también está la prepotencia, también está el ser uno energúmeno, o ser una mansa paloma, como decimos también habitualmente. Sí, el que no rompe un plato, pero que se descuida y ¡pum! Entonces, si uno, eso está ligado al ego, y Ujú. definitivamente el ego hace parte de nuestra personalidad, sí, pero cuando no la sabemos controlar, nos dejamos llevar por el ego, eh, nos complica la vida completamente, porque reaccionamos de manera absolutamente irascible, o de manera automática, y entonces le levantaron el tono de voz y el otro se sintió ofendido y entonces le devolvió un comentario súper ácido, y eso, cuando se toca el tema emocional grave, ¿sí? El que afecta a la amígdala a nivel del cerebro central, ahí ya esta parte frontal, que es la que regula, la que piensa antes de actuar, se desconecta, y el que toma comando en el cerebro es la parte límbica, la parte absolutamente mamífera. Y La es que, amígdala es la glándula del miedo, ¿no? sí, o sea, usted me ataca, pues yo también sé cómo defenderme. ¿Sí? Entonces, ahí se pierde el año, porque cuando el uno reacciona de una manera y el otro reacciona de la otra, ahí se acabó la negociación prácticamente. Profesor Azuero, contraponiéndonos al orgullo y especialmente en esta situación, digamos, de crisis y de crisis para toda la humanidad, me parece que hay un término que debería uno anteponer al momento de negociar para ambas partes o para todas las partes involucradas en una negociación, que es la solidaridad. Sí, fundamental. Y esa tiene que ver con la otra orilla de la inteligencia emocional. Y es cuando yo me acerco al otro, cuando comprendo al otro, cuando siento empatía realmente por el otro. Eso es completamente diferente. Ahí yo me estoy acercando al otro y me preocupo por su bienestar. Entonces, no sé si recuerda o ha oído hablar de un modelo de dos autores en negociación, de apellido, uno de apellido Thomas y el otro de apellido Killman, en donde desarrollaron el modelo que se conoce como modelo Thomas-Killman, en donde ellos grafican en el eje X lo que denominan cooperación, que es
mi preocupación por satisfacer las necesidades del otro, y en el eje Y, mi asertividad, es decir, mi interés por resolver mis propias necesidades, independientemente de las del otro. Entonces, de esa manera, ellos postulan que uno puede, ante un conflicto, uno puede evitar el conflicto, en donde no me interesan ni satisfacer mis propias necesidades ni las necesidades del otro. O puedo ceder demasiado, en donde me preocupo por satisfacer las necesidades del otro, pero me olvido de las mías. Lo contrario, el otro es súper asertivo y se encarga de solo resolver lo suyo o de satisfacer sus propias necesidades y se olvida del otro, cero empatía. Entonces ahí impone. Y, digamos que el ideal es llegar a donde haya alta asertividad y alta cooperación. Es decir, hay colaboración. Me preocupo por lo mío y me preocupo por lo del otro. Ese sería el tipo de negociación ideal en donde ambas partes se dan cuenta que se benefician si se acercan la una a la otra. Y aquí lo importante, profesor, es no aprovecharse del otro, ¿no? Exactamente, sí, y es olvidarse de la típica frase de, uy, no, es que dio papaya y pues eso tocaba aprovecharla, ¿sí? O Darle en cosas la por cabeza al otro. y darle en la cabeza, o en esta negociación pues no lo voy a dejar ni media, o yo me sé defender, o cosas por el estilo. Y es darse cuenta que ese proveedor con el que estoy negociando es mi socio estratégico, en que si yo le ayudo a que produzca más económico, pues en última me estoy beneficiando yo de tener a un proveedor súper competitivo que me va a ayudar a mí en mi cadena de valor a generar más competitividad. Bueno, profesor, ya tenemos entonces 2 puntos: preparación, lo que se llama expandir la torta para hacerlo, digamos, un acuerdo más grande y donde hayan diferentes elementos para negociar. ¿Cuál sería el otro aspecto importante? El otro aspecto importante es, pues uno que mencioné también de primerita fue incluir varios asuntos en la negociación, ¿no? Esto también ayuda a crear más valor. Ya es empezar a sofisticar un poquito más la cosa y decir, mire, además de tener estos asuntos, en la preparación voy a identificar cuáles me sirven a mí y cuáles le sirven al otro. Desde la misma preparación, no llevarme sorpresas a ver cuál es lo que le sirve a la otra en la negociación, sino yo mismo empiezo a darme cuenta qué sí le favorece y qué no. Entonces, de esa forma, eh, empiezo a identificar mis prioridades e identifico las prioridades del otro en la negociación. Y una de las digamos, beneficios interesantísimos que han dado investigaciones en el área de negociación de muchos investigadores sobre el tema de compartir cierto tipo de información, resulta que si uno comparte las prioridades que uno tiene en la negociación, no se perjudica ni se debilita, sino por el contrario, favorece la negociación para crear mejores acuerdos. Entonces, eso también, cuando uno lo enseña en clase y lo negocian en vivo y en directo y comparten esa información los estudiantes, se dan cuenta que sí favorece la negociación. Entonces dicen, wow, listo, vamos a compartir prioridades. Y se dan cuenta que es algo que ayuda y no por el contrario que perjudica. Profesor, vamos a dar unos tips pequeños para ahorita que hay tanta gente, digamos, renegociando salario o negociando salario. Las cifras están malísimas en el empleo, pero digamos que a medida que la economía se vaya abriendo, la gente va necesitando más gente y se va a renegociar salario o se va a negociar salario inicialmente. ¿Qué debe tener, qué consejo se le puede dar a estas personas que están en estos momentos buscando trabajo y tienen que sentarse a renegociar un salario o a negociar un salario? ¿Cómo puede expandir la torta? ¿Qué otros elementos meter con un jefe? Y los jefes Listo. también que deben tener en cuenta con los empleados. Correcto. Entonces, miremoslo desde el punto de vista del que está buscando trabajo. Le toca hacer un análisis de, bueno, esa labor que yo estaba haciendo, que ya por esta situación perdí mi trabajo, ¿qué tantos
sustitutos o qué tantas personas están en las mismas condiciones que yo en el mercado laboral. O sea, hay muchas personas con las mismas capacidades que las mías para asumir un cargo como el que yo estoy buscando, o definitivamente no. Es tan especializada mi labor que, que yo soy una persona muy valorada en el mercado laboral. Entonces, eso es muy importante de analizar previo a una negociación, saber cuáles son mis alternativas en la negociación. O sea, ¿qué posibilidades tengo yo, además de negociar con la empresa con la que quiero negociar? ¿Puedo tener un plan B, un plan C, un plan D? Si efectivamente hay mucha demanda por ese trabajo, que puede que por el momento no me lo ofrezcan, pero cuando se vuelve a reactivar la economía, yo me doy cuenta que me van a buscar. Entonces ahí, si yo ya tengo esa información, yo ya sé que no voy a aceptar el primer salario que me ofrezcan, sino que sé que lo mío vale y que no es tan fácil para las empresas conseguir a una persona como yo. Entonces, cuando efectivamente es esa la situación, entonces tengo un poquito más de poder en la negociación y puedo exigir cosas. Mientras que si estoy en otra circunstancia en la cual hay una fila de 200 personas igual que yo, pues ahí mi nivel de poder baja muchísimo porque el que está contratando tiene la sartén por el mango. Entonces, ese primer punto de analizar mi nivel de poder en la negociación es vital para luego decir, ok, ya teniendo en cuenta mi nivel de poder, puedo aspirar a esto. Entonces, otro consejo importantísimo, tener una meta. Muchas veces nos da miedo ponernos una meta en negociación y pensamos es en el peor de los casos. Es decir, no, bueno, por encima de 1.000.000 de pesos, lo que sea. Resulta que ahí estoy pensando en mi peor resultado aceptable, que en negociación se denomina mi punto de resistencia. Entonces, cuando pienso solamente en lo menos malo, ¿qué obtengo? Pues lo menos malo. Mientras que si digo, ok, sé que es lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar, pero me voy a poner esta meta, ¿a qué le apunto? A conseguir la meta. ¿Sí? Okay. Entonces, con manejar algunos conceptos básicos como mi mejor alternativa, mi punto de resistencia, mi meta y mi primera oferta, ¿sí? Porque imagínense que yo estoy aspirando a ganarme 2.000.000 de pesos en un puesto. Y me preguntan, ¿cuál es su aspiración salarial? Y yo digo, 2.000.000 de pesos. ¿Es factible que lo logre? No. Si hay pie para regatear, es factible que no. ¿Por qué? Porque ya mencioné mi meta en vez de mencionar un poquito más. Uh-huh. La otra, cuando estoy negociando, imaginémonos que se arregla la situación, puedo negociar, tengo unas buenas posibilidades y me dicen, bueno, ¿y usted cuánto estaba ganando? A veces cometemos el error, dos tipos de errores. Uno, exagerar lo que estaba ganando y a la loca decir cualquier cifra para ver si logro algo mejor. Y ahí puedo cometer un error craso de sacarme de una vez de las posibilidades de ser elegido. O la otra, simplemente tengo en cuenta el salario actual que estoy recibiendo y no tengo en cuenta todos los otros beneficios que estaba recibiendo, tanto monetarios como en especie, como de satisfacción, como de buen jefe, en fin, de muchos otros valores agregados que recibía con el salario. Entonces, si yo antes de ir a una entrevista valoro todas esas cosas y les pongo un precio, incluso a las que no son necesariamente monetarias, pero trato de cuantificarlas, ahí sí ya tengo una cifra muchísimo más acercada a la realidad de lo que me estaba ganando. Entonces le agrego un pequeño margen de regateo y digo, listo, estoy aspirando a 3.000.000 de pesos. Ok. Bueno, profesor Azuero, muchas gracias por esos consejos. Con el mayor de los gustos y ojalá les sirvan a algunas personas que estén en estas circunstancias negociando. Indudablemente, profesor. Y a ustedes, lectores de portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Vale, muchas gracias.